La encuesta de Ciudadanía, Democracia y Narcoviolencia 2011 también consultó a los mexicanos sobre el rumbo que debe tomar la política contra el narcotráfico de cara a las próximas elecciones presidenciales. La mayoría de los encuestados está a favor de la guerra contra el narcotráfico que lanzó el presidente Felipe Calderón. Sin embargo, consideran que la solución del problema del narcotráfico llegará con menos pobreza y más empleo. La encuesta Sidena 2011 aparece a un año de las elecciones presidenciales en las que los mexicanos escogerán al sucesor de Felipe Calderón el próximo 1 de julio. Según el sondeo, un 67% considera que el próximo mandatario debe continuar la llamada guerra contra el narco, contra un 27% que considera que el próximo presidente deberá negociar con los narcotraficantes. Un 6% responde que no sabe lo que debe hacer el próximo presidente. La encuesta también midió la aprobación o desaprobación de los mexicanos frente a las medidas que el gobierno ha tomado contra los narcotraficantes. Un 24% aprueba mucho las medidas, un 30% aprueba poco, un 20% ni aprueba ni desaprueba, un 16% desaprueba poco y un 9% desaprueba mucho. A la pregunta de las siguientes opciones, ¿cuál cree usted que sería la mejor para solucionar el problema del narcotráfico? Un 13% prefiere negociar con los narcotraficantes, un 37% usar la fuerza militar y policíaca, un 49% reducir la pobreza y el desempleo, un 1% no sabe. Las opiniones están divididas según la encuesta Sidena 2011 frente a los efectos de la guerra contra el narcotráfico en la consolidación de la democracia. Un 46% cree que el combate de las mafias puede impedir la consolidación de la democracia contra un 44% que no lo considera así. Un 10% no sabe. A continuación presentamos la ficha técnica de la encuesta de Ciudadanía, Democracia y Narcoviolencia 2011. General Luis Enrique Montenegro, un alto porcentaje de los mexicanos les gustaría negociar con los narcotraficantes para frenar la violencia en ese país. ¿Qué tan productiva puede ser el deseo de algunos mexicanos de negociar con los narcos, delincuentes internacionales? Bueno, primeramente yo pienso que hay una parte importante de la encuesta, 67%, que dice que la lucha hay que continuarla como está en este momento ocurriendo. Lo segundo, hay algo muy importante, es que debe haber una política de Estado. Esta situación de lucha no debe ser solamente de Felipe Calderón ni del presidente Santos, sino que debe ser una política de Estado, de manera que haya continuidad en los gobiernos y que sea una prioridad la lucha contra el crimen organizado. Yo pienso que eso lo está pidiendo la ciudadanía. Lo que usted me dice de que negociar, yo pienso que como en Colombia y en el mundo, no hay que negociar con narcoterroristas, no hay que negociar con delincuentes de esta calaña, sino que hay que invitar a la ciudadanía, invitar a la fuerza pública a continuar con esta lucha, someter los criminales, como lo ha dicho Felipe Calderón, cero tolerancia al crimen organizado e invitar a no claudicar. Pero acá hay algo importante, es que haya una cooperación internacional. Estamos hablando de la lucha de México y Colombia, pero si no hay una cooperación internacional no estamos todavía haciéndole frente como debe ser al crimen organizado. General Luis Enrique Montenegro, muchas gracias por acompañarnos en la noche de NTN 24 y por compartir con la América Latina esta encuesta tan importante para este país, para México. Muy amable por haberme tenido en cuenta. Gracias a ustedes. Bien, señor. En Veracruz, en México, Javier Alberto Olvera Rivera. El tema de desear negociar para frenar la violencia, ¿cómo se puede percibir en Veracruz? Bueno, para que la denuncia prospere, tiene que haber confianza en los ciudadanos de que sus denuncias van a ser atendidas adecuadamente. Creo que muchos de los éxitos que se ha notado la fuerza militar, sobre todo en atrapar o en enfrentamientos, acabar con algunos narcotraficantes, ha derivado precisamente de denuncias ciudadanas. El problema estriba en que conforme se incrementa el nivel de violencia, empieza a haber una retracción de la ciudadanía de lo que llamaríamos el campo de batalla. Creo que es muy importante que, para que esto prospere, en efecto haya evidencia práctica de que se está respetando la ley. Es importante decir que en
México las Fuerzas Armadas han tenido algunos problemas de violación de derechos y que en un principio, en los primeros años, no se reconocían estos errores. Recientemente ha empezado a reconocerse que se han cometido excesos. Es muy importante para que la ciudadanía tenga confianza en esta lucha, de que se reconozcan los errores y se reparen los daños adecuadamente. En México tenemos un debate nacional sobre el tema de que los militares, según la ley vigente, solamente pueden ser juzgados por sus propias cortes. Estamos en México en un dilema en este terreno, puesto que la ciudadanía no tiene confianza de que los excesos se resuelvan adecuadamente por esa vía. Además de ello, el problema con la policía en general ha sido, como se ha señalado antes, que viendo tantas policías estatales y municipales, más la federal, hay también problemas de identificación entre la ciudadanía de cuáles son las policías confiables y cuáles no, y cómo evitar una superposición. Pero yo en este sentido que es indispensable por ello avanzar en todos los frentes de la reforma necesaria para combatir el narcotráfico, la reforma policíaca, una urgente reforma de la Procuración de Justicia que no está en la orden del día increíblemente en México, la profundización de la reforma judicial, pero además el mejor entrenamiento de las Fuerzas Armadas en el desempeño de sus funciones. Si esto se logra, indudablemente que la ciudadanía tendrá confianza en las instituciones y podrá proceder de mejor manera a acompañar la imprescindible lucha contra el narcotráfico. Señor Javier Alberto Olvera Rivera, muchas gracias por acompañarnos en la noche de NTN 24 y por compartir esta encuesta Democracia y Narcoviolencia 2011 en su país. Muchas gracias, señor. Gracias a ustedes. Señor Felipe González y González en Ciudad de México. En esta carrera que se encuentra a la presidencia, ya le queda un año, un poco menos, al presidente Felipe Calderón. El tema del narcotráfico va a ser pan de todos los días para llegar a esta presidencia, a la carrera de la presidencia. ¿Cómo ve usted a los mexicanos en ese tema que es tan importante, sobre todo para los candidatos? Mira, a mí me parece que esta encuesta es muy importante porque da perspectivas que me parece que no se abordaban tanto desde el punto de vista sociológico como político y económico. Y me parece que concretamente podríamos sintetizarlo en dos grandes cosas. Uno, hay un problema social y ese problema social tiene que ver con el combate de la pobreza y con el combate de la desigualdad. Eso la encuesta lo señala como una percepción de la gente muy importante. La otra, el problema de la inseguridad está relacionada con el narcotráfico, se aprueba lo que ha hecho el presidente, pero también se está de acuerdo en que el nuevo presidente, del partido que sea, continúe esta política. Simplemente me parece que esto es hacer frente a un problema político que es, hay que reconocer los problemas, hay que reconocer que la reforma al sistema judicial puede ser mejorable, pero que es una buena reforma y que si se pone en práctica puede cambiar las relaciones entre gobernantes y gobiernos en el país, como ya lo está demostrando en algunos estados de la República. Nos hace hablar también de que las personas están deseosas de participar y de que si algo necesitamos hacer en el país es fomentar la solidaridad social. Esto es muy importante para todos los que trabajamos en las universidades, en el sector educativo, en el empresarial, en las organizaciones sociales de desarrollo. Hay que reconstruir el tejido social en la sociedad mexicana y hay que darnos cuenta de que tenemos una población vibrante, una población que se da cuenta de los problemas y que prefiere enfrentarlos antes que llegar a componendas para ocultarlos momentáneamente. Es preferible la verdad, aunque duela, y la gente lo que quiere es que se le hable con un sentido de realismo. Tenemos que superar la pobreza y tenemos que superar la violencia. Y el Estado mexicano tiene una parte fundamental para lograr estos dos objetivos que reclama la población. Señor Felipe González y González, muchas gracias por compartir con nosotros y América Latina detalles de esta encuesta Democracia y Narcoviolencia 2011 en su país, en México. Muchas gracias, señor. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches. A todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Escriban en Twitter, @NTN24, a Segurizati NTN24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.